El régimen patrimonial o económico del matrimonio es el conjunto de normas contempladas por el derecho familiar para administrar y manejar los bienes de los cónyuges, ya sea entre ellos o de ellos con terceros. Para este trabajo revisaremos lo dispuesto en el Código Civil para el Estado de Puebla, que reglamenta las relaciones económicas de los cónyuges en los artículos que van del 330 al 392. Dentro de este compendio podemos encontrar las reglas relativas a la administración, al manejo y al procedimiento de conformación de los regímenes, así como los derechos patrimoniales de los cónyuges. También encontraremos los procedimientos correspondientes para la disolución de estos regímenes económicos y en estos casos qué bienes corresponden a cada cónyuge. Nuestro orden jurídico hace una distinción entre dos tipos de regímenes matrimoniales, que son la separación de bienes y la sociedad conyugal, que se explicará en un momento. Para comprender el tema, se necesita entender que el artículo 337 del Código de nuestro Estado dispone la obligación de los contrayentes de manifestar cuál de los regímenes matrimoniales adoptarán. Se debe mencionar que la propia ley contempla una variedad de supuestos de omisiones de índole principalmente administrativo, sobre todo al momento de que las partes, al celebrar el matrimonio, no manifiesten su voluntad a este respecto, o esta no sea lo suficientemente precisa. Es por eso que si en la celebración del matrimonio no se especifica qué régimen se adoptará, a los casados se les tendrá por sociedad conyugal. El primero de los regímenes es el de separación de bienes, que está reglamentado en el Código por los artículos 376, 377 y 378 del Código del Estado. En esta clasificación, los cónyuges conservan la administración y propiedad de sus bienes y de sus frutos, y cada uno es propio también de sus sueldos y ganancias. Se puede decir que para las personas que se casan bajo el régimen de separación de bienes, el contraer matrimonio únicamente refleja un cambio en su estado civil, pues desde el hecho no se puede considerar que hubo un cambio en la manera de administrar sus bienes. Es por eso que los estudios y la doctrina consideran este sistema como la independencia económica entre los cónyuges. El régimen de sociedad conyugal, por otro lado, representa una modificación jurídica en los derechos de propiedad de las personas que se sujetan a este tipo, por lo que el Código Civil contempla una variedad de reglas y supuestos para este tipo de matrimonios. La sociedad conyugal es descrita como una comunidad de bienes constituida por el patrimonio común de los cónyuges, que coexiste con los patrimonios propios. Y bueno, en el artículo 340 del Código se dicta que la sociedad conyugal se rige por una figura jurídica llamada capitulaciones, las cuales son acuerdos formulados entre los cónyuges para reglamentar la sociedad en común. En estas se puede disponer sobre los bienes adquiridos tanto antes como después de la celebración del matrimonio. En estos acuerdos se deberá realizar un inventario de los bienes de cada cónyuge y de sus deudas adquiridas antes de casarse y quién será a cargo de estas, si uno o la sociedad conyugal. Si bien en muchos casos las personas que se casan bajo el régimen de sociedad conyugal omiten formular capitulaciones, para estos casos el código contempla las normas de la administración de los bienes de la sociedad y bueno, para los matrimonios bajo el régimen de sociedad conyugal que no hayan formulado estas capitulaciones, se contempla en el artículo 355 los bienes que permanecen siendo propiedad de cada cónyuge, los cuales en resumidas cuentas son aquellos que se adquirieron antes de la celebración del matrimonio o los que les fueron donados, legados o heredados a su favor, así como los frutos de estos bienes. Por otro lado, en el artículo 358 se contemplan los bienes que al no ser pactados forman parte del fondo de la sociedad conyugal, los cuales se resumen para el propósito de esta narración al producto del trabajo de ambos, o sea, sus salarios y ganancias, así como los bienes adquiridos por estos. Por último, el código contempla en el artículo 361 que son a cargo de la sociedad conyugal las deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de estos en la duración del matrimonio y los gastos necesarios para la conservación y los bienes tanto propios como comunes de los cónyuges. Se debe comprender que la sujeción a cualquiera de estos regímenes es una externalización de la voluntad de los contrayentes, la cual conforme pase el tiempo puede cambiar. Es por eso que el Código contempla en el artículo 341 el derecho de los cónyuges a cambiar de régimen patrimonial conforme a lo pactado o en su defecto a lo dispuesto en el propio Código. Es hasta cierto punto lógico que para cambiar de una separación de bienes a una sociedad conyugal no se necesita realizar trámites diferentes a lo dispuesto para la conformación de esta sociedad. En cambio, cuando se pretende realizar la disolución de una sociedad conyugal para conformar un matrimonio bajo régimen de separación de bienes, se debe seguir las reglas de procedimiento específicas si es que no fueron pactadas con anterioridad. Para explicar qué sucede en este supuesto, presentaré el caso de un matrimonio que pretende disolver su sociedad conyugal para convertirlo en un régimen de separación de bienes. Ellos son Ana y Pablo y en este momento se están casando bajo el régimen de sociedad conyugal. Él es un ingeniero industrial y ella es contadora pública. Ninguno de los dos tiene idea de cómo funciona el régimen patrimonial. Es por eso que están omitiendo realizar las capitulaciones matrimoniales. Por lo tanto, su matrimonio se regirá por lo dispuesto en el Código Civil.
Al momento de celebrar su matrimonio, Pablo ya tenía un terreno a su nombre que había sido donado por su tío. Por otro lado, Ana ya había comprado con su sueldo un automóvil. De acuerdo con el artículo 355, fracción primera del Código Civil, al no haber formulado capitulaciones, estos bienes seguirían siendo bienes propios de cada uno. Pasados 10 años, tanto a Ana como a Pablo les habían aumentado el sueldo, que de acuerdo con el artículo 358, fracción primera del Código Civil, ya era parte del caudal común. Con ese dinero les alcanzó para comprar un automóvil, una camioneta y una casa. También compraron un terreno con un crédito hipotecario de 1 millón de pesos, cuando el valor del terreno era de 3 millones de pesos. Para este punto, Pablo había desarrollado un problema de ludopatía, por lo que su administración negligente de la sociedad conyugal llegó a representar una amenaza a los recursos de la familia. En ese tenor, Ana solicitó la terminación de la sociedad conyugal para constituir un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. En este punto, Ana y Pablo no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que no se pudo formular un convenio, por lo que se tuvo que proceder a lo dispuesto en los artículos 371 a 374 del Código. Conforme a lo dispuesto por el artículo 372 del Código, Ana y Pablo acordaron que tanto el coche como la camioneta quedarían a nombre de Pablo, mientras que la casa quedaría a nombre de Ana. Sin embargo, no pudieron acordar quién se quedaría el terreno, que además estaba hipotecado, y de acuerdo con el artículo 361, fracción primera, la hipoteca estaba a cargo de la sociedad conyugal, la cual estaba por ser liquidada. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional decidió rematar el terreno, el cual fue vendido por 3 millones de pesos, de los cuales 1 millón de pesos se utilizó para pagar el crédito hipotecario, que de acuerdo con el artículo 373, fracción segunda, inciso A, debía ser liquidado. Los 2 millones de pesos sobrantes se consideraron las gananciales resultantes, por lo que de acuerdo con la misma fracción inciso C, tuvo que ser dividido en partes iguales, por lo que Ana y Pablo recibieron 1 millón de pesos cada uno. De esta forma, la sociedad conyugal constituida entre Ana y Pablo había quedado liquidada y por lo tanto estaban casados bajo el régimen de separación de bienes. El anterior caso expuesto fue un ejemplo de cómo se puede convertir una sociedad conyugal en un régimen de separación de bienes si no existen capitulaciones ni convenios. De esta manera se concluye este trabajo de investigación y de exposición de caso práctico. Muchas gracias.